Desmitificando las redes neuronales. En Internet, en las redes sociales e incluso en sitios que se dicen especializados, se habla de las redes neuronales como si se tratara de la piedra filosofal, como si esta herramienta fuera capaz de resolver todos los problemas. Si bien en este video no trato de minimizar la importancia de las redes neuronales, sí al menos desterrar mitos y creencias sobre ellas, y que podamos intuir cuándo una red neuronal puede hacernos realmente útil. Primero debemos entender un poco lo que son las redes neuronales. En la mayoría de los sitios web y en la literatura siempre hacen el símil con las redes neuronales biológicas y se nos dice que se crearon a partir de estas. Y en parte es cierto, pero también debemos entender que las redes neuronales artificiales son una simplificación y son creadas a partir de hipótesis más o menos bien fundamentadas de cómo se cree que funcionan las redes neuronales biológicas. En general, el funcionamiento de una red neuronal es simple. Se recibe una entrada de datos, la red neuronal procesa estos datos y arroja una respuesta. Esta respuesta estará determinada por la información que se le haya dado antes de cómo debe responder, lo que se llama datos o conjunto de entrenamiento. Este conjunto de entrenamiento está formado por un conjunto de entradas y sus salidas correspondientes, que hayan sido tomadas como ciertas. La red neuronal actúa como una caja negra, ya que se nos oculta cómo funciona. Pero realmente si dejamos a un lado la parte conceptual de las redes neuronales y nos vamos directamente a lo que son, veríamos que solo son expresiones matemáticas. Las redes neuronales no son más que un tipo de regresión estadística. Las regresiones en nuestros cursos de ingeniería no son más que una expresión algebraica que hemos ajustado mediante un método conocido como mínimos cuadrados. Definimos con este método qué es la expresión algebraica que parece mejor ajustarse a nuestro conjunto de datos. Las regresiones en nuestros cursos de ingeniería son aplicadas a experimentos de laboratorio, en los que intentamos encontrar una expresión que explique cómo se comporta un proceso o un fenómeno físico, o para hacer un pronóstico de acuerdo a información histórica. No imaginamos tal vez que puedan ser utilizadas para otras aplicaciones, y que incluso pueda haber otros métodos de ajuste. Las redes neuronales son un tipo de regresión. Existen expresiones algebraicas internamente ocultas para el usuario. Y esta no es solo una expresión, hay un conjunto de estas. Casi siempre expresiones algebraicas de las más simples, las lineales, o sea que son expresiones que no tienen potencias, ni ninguna función trascendental, ni mucho menos una multiplicación entre sus variables. Y el método que se utiliza para hacer el ajuste no es más que un viejo conocido de la matemática, que es el método del gradiente. En este método, las expresiones se ajustan de acuerdo a la magnitud y dirección del error. Es un método iterativo que, dependiendo de la complejidad y tamaño de lo que se quiera ajustar, tardará más o menos tiempo. Las redes neuronales por eso llegan a requerir una buena cantidad de tiempo para su ajuste, que también dependerá del hardware con el que se cuenta. Una vez que entendemos que las redes neuronales son solo un tipo de regresión, también podemos entender más su utilidad, como un método para hacer pronósticos, como un método para encontrar patrones, como un método para saber cómo se comportaría un proceso de acuerdo a cualquier parámetro dado. Pero lo que no se puede hacer es optimizar. Esto es buscar un proceso, cómo puede comportarse de forma óptima. Tampoco se puede explicar cómo funciona un proceso. Los usuarios de redes neuronales se desentienden de cómo se llegó a una solución. Pues debemos entender que muchos usuarios más técnicos poco les importa cómo se llegó a obtener ciertas respuestas, pero para los usuarios más científicos, ellos intentan saber cómo se llegó a esta. Las redes neuronales las tenemos en aplicaciones como reconocimiento de voz, de texto, de interpolación de frames de un video, etc. En aplicaciones donde vemos que para construir las redes neuronales fue necesario alimentarlas de una gran cantidad de información y que la construcción, el entrenamiento debió haber llevado algún tiempo. Pero si nos enfrentamos a problemas donde no tenemos acceso a datos previos, que se nos piden soluciones de acuerdo a la forma en que se cree que funciona el sistema, tal vez se nos dé una expresión algebraica, se nos den ecuaciones diferenciales, o se nos den explicaciones habladas de cómo funciona el sistema.
En estos casos puede que no nos sirvan de mucho las redes neuronales. Hay muchas aplicaciones en que las redes neuronales no sirven de mucho y otras que, por tratarse de un modelo estadístico de regresión, hay que tomar sus respuestas con cuidado, ya que los modelos estadísticos, como se sabe, pueden dar lugar a soluciones poco prácticas, resultados cerrados, poco fiables. Y en tratamiento de imágenes, por ejemplo, con inteligencia artificial, es común que dé lugar a los llamados artifacts, que son píxeles o conjuntos de píxeles que no parecen ajustarse al resto de la imagen y que son visualmente incómodos. Y aunque las redes neuronales parezcan una herramienta fácil de utilizar, la verdad es que hay que trabajar bastante para construir modelos de redes neuronales útiles. Hay que normalizar la información, hay que saber cómo construir los modelos de datos de entrada y los datos de salida. Por ejemplo, para el reconocimiento de texto es necesario descomponer las letras en los píxeles que la forman. Y al igual que en la estadística, hay que saber reconocer cuándo existe el llamado sobreajuste. En el llamado caso de sobreajuste, nuestra información puede ajustar una red neuronal con muy poco error, pero en el momento de utilizarla puede que nuestras soluciones no sean lo satisfactorias que pensaríamos. La construcción de las redes neuronales y cómo construir buenos modelos puede llevar bastante tiempo de aprendizaje. Tal vez la utilización puede ser que no, si somos, como les mencioné antes, usuarios más técnicos. Y la construcción de las redes neuronales puede llevar más de un video. Pero entender qué son, su funcionamiento básico es algo relativamente sencillo, como lo expliqué antes, como un modelo de regresión. Pero aquí termino este video, esperando haya sido de su utilidad y que ustedes hayan al menos entendido un poco más de estas y tal vez conocer qué tan útil puede ser para las aplicaciones en las que las quieren aplicar. Y con esto me despido.